Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río y esto es Círculo de Ideas. Hoy me acompañan Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches a todos. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Martín, un gusto que nos acompañes otra vez. Gracias, Ángel. José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y José Luis Vargas. Pascal, compañeros, buenas noches. El PAN rompió su alianza con el PRD y se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma laboral. Ahora la minuta está de regreso en el Senado, donde se espera que sea ratificada y enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación. ¿Cómo quedan las cosas, Pepe Buendía? Pues pese a los presagios de los últimos días, afortunadamente esta iniciativa que llegó a la Cámara como preferente y dejó de serlo en el camino, fue votada y evitamos haber caído, como ha sucedido en otras ocasiones, en el congelamiento de una ley, y este me parece que es el primer elemento que es necesario destacar. Qué bueno que estamos yendo hacia adelante, qué bueno que se hacen cosas, que se camina, que no acaba un proceso legislativo como ha ocurrido en otras ocasiones, en la frustración, y me parece que en buena medida tiene que ver justamente con las alianzas que se dieron, se cobijaron, se construyeron y también se rompieron a lo largo del camino. Está ahí la pinza que formaron, por ejemplo, el presidente Calderón y Peña Nieto, el presidente electo, que en declaraciones públicas ambos apoyaron, respaldaron e incluso presionaron por la aprobación de esta ley. Está también la alianza que formaron el PAN y el PRD para impulsar la democracia sindical, la transparencia, la rendición de cuentas, que finalmente quedaron algunos artículos de los que habían salido en el Senado y otros, ¿no? Menos, sin duda, pero el tema lo subieron y quedaron algunos. Y está también, finalmente, la alianza del PRI y del PAN que llevan a buen término el proceso legislativo. Y yo creo que la primera nota es, además de celebrar que no se haya, como en los últimos 40 años, detenido o congelado este proceso, es el hecho de que vayámonos acostumbrando a que si hay algo natural, a pesar de que en muchos momentos las estigmatizamos, son las alianzas. Las alianzas son lo que permite la construcción de mayorías que hace que las cosas avancen. Y las alianzas a veces son de un lado, a veces son de otro. Y por supuesto, con las propias alianzas vienen también las rupturas. Entonces, creo que tendremos que irnos acostumbrando a que se vayan coyunturalmente presentando y que también se vayan eliminando o se vayan quitando. Yo creo que este es una buena señal y sobre todo es una buena señal para las discusiones sobre temas que habrá que ir actualizando del sistema político mexicano, de la productividad, energéticos, telecomunicaciones, etcétera, en los próximos meses y años. Gracias, Pepe. Pablo, ¿tú lo ves como presagio de un conjunto de alianzas que se van a dar o lo ves como algo muy coyuntural? Bueno, las alianzas que se dijeron iban a ser perpetuas en voz del señor Gustavo Madero duró 8 días. Nos deja enseñanzas lo que ha ocurrido ahora. Una, que no hay alianzas perpetuas. En política es imposible, no hay, ni siquiera en la vida personal las alianzas a perpetuidad no existen, mucho menos en la política. Lo importante, creo que se demuestra, a diferencia quizá de lo que piensa Pepe, que vamos a ver mucha suerte de alianzas, etcétera, se demuestra que a fin de cuentas es lo mismo, son las dos fuerzas políticas interesadas en sacar las reformas las que las van a sacar. No puede haber una alianza en torno a las reformas entre el PAN y el PRD cuando un partido sí la quiere y el otro no la quiere. Es decir, yo entiendo las alianzas PAN-PRD cuando hay elecciones y vamos a llevar un candidato común y vamos a ganar, pueden ganarlo, nos puede gustar o no esa alianza. Pero ir en una alianza, en una reforma, en la que un partido la quiere y otro no, se me hace absolutamente imposible de sacar y desde luego una ingenuidad enorme. La reforma esta salió bien, salió prácticamente en todo y yo no soy de los que creen de que el PAN dejó
colgado de la brocha, como dijo el secretario general del PRD. El PAN no cortó al PRD, fue al contrario. El PRD fue el que al final se retiró. Martín, veremos como consecuencia de esto que no existan las otras alianzas de las que habla Pablo, las alianzas electorales que se habían anunciado. Yo creo que todavía estamos muy en un tiempo no propicio para empezar a ver alianzas con miras a procesos electorales, quizá los que vengan en los próximos años. Yo lo que quiero destacar es la alianza que se anuncia entre el PAN y el PRD es una alianza contra natura, porque sí hay alianzas naturales, más no perpetuas, como dice Pablo Iriart, pero la alianza más natural de Acción Nacional siempre ha sido con el PRI, nunca con la izquierda. Y utiliza Acción Nacional a la izquierda, a una izquierda que ya dio de sí, a una izquierda ya desgastada en el Congreso, que no tiene la fuerza suficiente para poder resistir un embate de un proyecto laboral que ya venía empujando el propio Partido Acción Nacional y ahora en alianza con el PRI. Y aquí quien pierde, creo yo, es la izquierda, es el PRD, que lamentablemente ya no está a la altura de las circunstancias que hoy requiere México para realmente buscar las transformaciones como puede ser una ley laboral, quizá no en los términos en los que se está aprobando en este momento o que se regresó al Senado de la República. Ángel, ¿tú cómo lo interpretas? La actitud del PAN en aliarse con el PRD fue para volver menos vergonzosa la alianza de veras, es decir, la alianza con el PRI. Yo creo que esa podría ser una buena hipótesis que explicare la conducta de ellos. Yo creo que esta alianza de la cual han hablado antes de mi intervención, yo creo que en realidad no era una alianza para sacar una ley, era para exhibir al PRI. Era una alianza o un pacto anti-PRI. En el momento en que la realidad se impone, seguramente el presidente Calderón debió jalar ciertos hilos ahí, decir, señores, esto sale porque debe de salir en bien del país, al margen del PRI, porque el PRI dio una muestra, y esto por instrucciones, dicen en los mentideros políticos, como se decía antes, que el mismo presidente electo tuvo que intervenir para calmar las ansias toreras de algunos diputados y senadores. Entonces, creo que eso es positivo, lejos de ser negativo. En todas las democracias, el jefe de Estado es el líder nato de su partido. Entonces, yo creo que podría ser parte de la explicación esta hipótesis que señales. Sin embargo, creo que hay otros elementos que vale la pena dar en torno a esto que hemos visto. Primero, el espectáculo que lo pone en su justa dimensión a Jesús Zambrano. Yo creo que el futuro político de él como dirigente del PRD prácticamente es su fin, es decir, es una falta de malicia y sus declaraciones son totalmente desafortunadas. Cuando dice él hace 2 o 3 días que los trabajadores de México verán quién se equivocó. Cuando los trabajadores empiecen a contratarse mediante esta nueva reforma, efectivamente se van a acordar, pero de los que estaban oponiéndose a ella, que fue el PRD. Es decir, no es al revés como él lo quiere hacer ver. Yo creo que ese es el primer fruto inmediato de eso, y eso fortalecerá, no sé, a la señora Padierna o a la señora Barrales o algunas de las personas que mantenían una posición más radical. Segundo, vale la pena destacar en Cámara de Diputados la operación política del licenciado Beltrones. Es decir, yo creo que al margen de cualquier cosa, él operó en lo que sabe hacer casi con excelsitud y las cosas salieron. Es decir, yo creo que también ese es algo que en las próximas reformas que envíe el presidente electo es un factor que deberá tomarse en cuenta, la habilidad y la capacidad de operación política, contrario a lo que sucedió en la Cámara de Senadores. Yo no sé si fue demasiada reforma para el licenciado Gamboa o fue poco senador para eso. No sé cuál sea. Pero ¿no te parece que la respuesta ahí, perdón la interrupción, la respuesta está en el PAN? Es decir, sí. Beltrones tiene a un interlocutor sorpresivo. Además, decíamos que el PAN no tenía cuadros y este señor Villarreal resultó toda una sorpresa. Bien. Y Gamboa tiene enfrente a un PAN totalmente pulverizado. Bien, otra vez explica en parte eso, pero al final de cuentas, él es el responsable.
El resultado tiene que afrontarlo alguien, y en este caso el licenciado Gamboa. Causas, explicaciones, simplemente la presencia activa y militante de los tres chiflados. Parece que uno se ha escondido, Roberto Gil, y quedan los otros dos, pero al final de cuentas el responsable dentro del PRI indiscutiblemente es el licenciado Gamboa. Pero evidentemente su colmillo retorcido nadie se lo quita. Yo creo que el balance es positivo en términos generales. Sin embargo, doy el último elemento precautorio. Y eso tiene que ver con la posición que expuso Pepe hace unos minutos. Yo no sé si esto nos venga de España, ese culto a la ley. Promulgamos una ley y automáticamente va a darse esto, lo otro, lo otro. En esto de la reforma laboral no hemos logrado, bueno, ni siquiera su promulgación, pero demos por descontada que se va a aprobar y se va a publicar, etcétera, etcétera. Pero la misma ley trae una serie de plazos para que se ajusten una serie de prácticas, por ejemplo, en el caso de los juicios, en las juntas de conciliación, etcétera, de tal manera que hay unos plazos que van año y medio, 2, 3 años incluso. Y lo otro es la cultura profundamente arraigada del soborno, el cohecho, la violencia. ¿Cuántas veces no hemos visto reportajes sobre estos golpeadores que resuelven asuntos? Está por verse. Si está por verse. Eso es lo que yo diría al relación. Humberto, se formó una mayoría pues muy distinta de la que se formó en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, Nueva Alianza votó en contra del 388 bis, el artículo que obligaba a someter el contrato colectivo a las asambleas antes de que pudiera ser aprobado, y 8 diputados del PAN también votaron en contra de este artículo. ¿Tú cómo ves esta conformación de fuerzas en la Cámara de Diputados? Voy a discrepar aquí con algunos de mis compañeros porque creo que el liderazgo de las diversas fracciones es muy frágil. Cuando no se logra llegar a acuerdos más o menos sólidos, cuando se rompen al día siguiente o a la semana, es que esos arreglos se hicieron sobre las rodillas. No respondían realmente a la perspectiva que tiene cada partido, sino que fueron coyunturales. En esto pesa mucho que influye el presidente todavía en funciones, el que va a entrar, pero me parece que sobre todo estos liderazgos de los partidos, salvo el PRI, que me parece que tiene a gente experimentada en las dos cámaras, no garantizan acuerdos sólidos y en una perspectiva productiva. Pero además, esta ley que se aprobó no va a ser agradecida por los trabajadores. Yo no veo por qué tengan los trabajadores que agradecer que les quiten derechos. No veo por qué tengan que agradecer que en lugar de tener un empleo de 8 horas tengan ahora uno de 4 cuando la bolsa salarial es la misma. No sé de dónde va a salir más dinero para pagarles mejor. Este es un atraco a los trabajadores. Se ha consumado por la alianza natural, lógica, explicable de los dos grandes partidos de la derecha y sus peleles. El PRD yo creo que no sabe ni en dónde está parado. Me parece que tuvo una actuación nefasta, la está teniendo por una razón elemental. El PRD está dividido, ya se le fue un gran número de militantes, su principal dirigente. Entonces creo que para los trabajadores la perspectiva es mala, porque si alguien creía que el PRD iba a defender el derecho obrero, pues me parece que también está equivocado. Yo creo que el PRD no sabe ahorita ni cómo se llama. ¿Cómo queda el PAN, José Luis Vargas, en esta negociación? Primero anunciando una alianza con el PRD, con la izquierda, y luego votando en un sentido distinto en la Cámara de Diputados. Pues yo creo, Pascal, que queda reflejado tal cual como está hoy el PAN, es decir, con una dificultad por poder ubicar cuáles son sus liderazgos, es decir, son cambiantes, primero, y sobre todo donde hay, desde mi punto de vista, una falta de claridad en cuál es su agenda en lo fundamental. Yo aquí lo que veo es que en un principio el PRI era el que tenía que haber pagado la mayor factura de todo esto, y es el que sale, ahora sí que prácticamente hasta le devolvieron sus con intereses. Y me parece que aquí frente a la ciudadanía lo que nos habla es que no sabemos el PAN a qué le apostó en todo, en las distintas posturas que fue manejando. Es evidente que, como dice Pepe Buendía, le apostó a que saliera lo toral de la reforma en último momento, pero sí creo que queda muy maltratado y sobre todo queda con muy poca credibilidad para hacer pactos. Aquí yo lo que diría es que coincido con lo que dice Martín Espinosa, es decir,
era un poco antinatura esta relación entre PRI y PAN, porque hay que entender que cuando se logran, que las negociaciones políticas y los pactos políticos se tienen que dar, puede ser en lo general o puede ser en lo temático, pero tiene que haber coincidencia ideológica entre partidos, entre visiones de partido. Y aquí lo que estamos viendo es que históricamente PAN y PRD pues están aislados por distintas posturas que inclusive la propia reforma laboral de origen así era, es decir, el planteamiento principal de la reforma, digamos, el trasfondo económico que tenía la reforma, era algo que el PRD despreciaba desde un inicio. Entonces, luego pensar que van a poder hacer un matrimonio que, como dicen, fue un matrimonio muy corto, administrativo, como hoy uno se puede casar y descasar al día siguiente, pues me parece que estaba basado más en el espectáculo político que en una relación duradera. Y eso evidentemente a lo que me lleva es a pensar que no hay posibilidad de acuerdos mayúsculos, sobre todo a nivel electoral, que puedan hacer estos dos partidos, y que el PRI será el fiel de la balanza para decir, ahora quiero asociarme con ellos para este tema, con el PRD, ahora quiero asociarme con el PAN para este otro tema. Y será el gran ganón de estos próximos 6 años. Pepe, buen día. Bueno, yo dos apuntes rápidos. El primero es, creo que hay que ver las cosas con perspectiva. Se acaban de aprobar y acaban un proceso legislativo que interviene no solamente la ley laboral, sino otras. Ahí está, por ejemplo, el caso de la contabilidad gubernamental. También entró como preferente y fue votada por las 3 fuerzas sin mayor problema. Está también el caso de la elección de los jueces, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, en el que la alianza, ministros, perdón, de la Suprema Corte de Justicia, en el que la alianza PAN-PRI, que estuvo reflejándose en las declaraciones de sus coordinadores en el Senado, también se rompió y no funcionó. Y vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Exacto, pero lo adelanto para decir, creo que en efecto las alianzas y las coaliciones que vamos a estar viendo van a ser móviles y van a ser diversas, como lo prueban estos 3 casos de esta legislatura, y que creo que en buena medida así son y van a ser porque reflejan también pues, lo que somos en esta sociedad. Es una sociedad plural, es diversa, donde hay intereses muy distintos que se van a reflejar. El asunto es que son inestables. Ni siquiera llegan a la conclusión del punto para el que se aliaron. Este es el problema. Ese es el segundo punto, y ahí coincidiría con lo que tú acabas de decir hace un momento, Humberto. Las alianzas electorales o legislativas creo que no están desligadas de los procesos y de la situación interna de los propios partidos políticos. En la medida en que haya débiles liderazgos o que estén buscando liderazgos nuevos o que haya mayor fragmentación o división al interior de los partidos, como sucede en el PRD, como sucede en el PAN, que son, ojo, los partidos, los 2 que perdieron a sus liderazgos más fuertes en la última elección, que hoy están sin liderazgos, evidentemente eso se refleja, digamos, en el tipo de alianza y en las características y en la definición de las mismas. Pablo, para irnos a corte. Sí, me parece que aquí el tema de las alianzas es paradójico. PAN y PRD dan todos sus dirigencias por ir en una alianza, pero no hay sustancia para tener esa alianza en el terreno legislativo. PRI y PAN detestan la posibilidad de ir aliados, pero no tienen de otra porque son las 2 fuerzas que van a tener que sacar adelante las reformas estructurales. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos a este Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas y como lo mencionaba hace un momento Pepe Buendía, pues se frustró en el Senado de la República la elección de 2 nuevos ministros para la Suprema Corte, quienes tendrían que reemplazar a Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia. No se alcanzaron los consensos y bueno, esto obliga a que se propongan 2 nuevas ternas en este proceso. José Luis Vargas, ¿cómo viste las cosas? Bueno, volviendo con lo que decía Pepe, creo que es síntoma del problema de negociación de elementos para poder negociar entre las fuerzas políticas. Las cosas, el PAN no acepta el ministro que estaría apoyaba el PRI, apoyado el presidente, ¿sí? Propuesto por el presidente. Así es, el presidente. Y el PRI hace lo propio con el ministro que se asociaba al actual presidente de la República. Claro, lo que pasa es que aquí hay que partir de esa primera falsedad de notas que nos dieron, es decir,
es decir, no lo propuso el presidente como dice la Constitución, que propone las ternas. Aquí lo propuso uno, el presidente saliente, y otro, el presidente Eso fue en los electo. hechos, ¿no? Eso fue en los hechos. ¿Estás seguro de eso? Bueno, por lo que hoy está en... Primero, por los perfiles, sí. Segunda, por lo que hoy está en Lo dicho... que puso, lo que echó abajo la si negociación. tú me vetas al tuyo, yo te veto al tuyo. Eso fue lo que hoy salió a nivel parlamentario. Ay, pero formalmente las dos ternas salieron de Los Pinos, ¿no? Porque legalmente así debe ser. Eso es lo que establece, es la facultad presidencial. Entonces hubieran esperado uno ahora y otro luego. No lo veo. Lo que yo quería comentar de esto es, me parece que con todo y que eso se frustró, no es tan mala noticia y explico por qué. Yo creo que el hecho de que hayan puesto a dos perfiles que son estrictamente de la carrera judicial, no abonaba en lo que hoy la Suprema Corte de Justicia, desde mi perspectiva, requiere, que es abonar en ministros que vengan de otro origen y que normalmente tienen que ver con juristas, académicos y gente que trae un bagaje mucho más amplio frente a los retos que hoy está teniendo la Corte, que son cada vez más dejar de ser un tribunal ordinario, un tribunal de última instancia, para convertirse en un tribunal constitucional. ¿Qué hace un tribunal constitucional en pocas palabras? Pues dirime los temas que tienen que ver más conflictivos y, digamos, de más sensibilidad del Estado, y dirime o protege, le corresponde velar por los derechos humanos y por los derechos fundamentales. Los últimos nombramientos que hemos tenido, como es el del ministro Fernando Franco, el del ministro Cosío, Saldívar, con excepción del último ministro Rebolledo, me parece que han abonado en ese perfil que hoy la Suprema Corte requiere, y me parece que es la oportunidad, primera, para dos cosas. Una, que el presidente ya entrante, es decir, Enrique Peña Nieto, tenga la posibilidad de él presentar las ternas, porque me parece que eso es lo justo, es parte de las atribuciones que tiene un mandatario. No pues necesariamente obviamente va a ser así. No necesariamente puede ser ahí, pero yo creo que ese sería un acuerdo político real, o sea, sobre todo sensato. Y la otra parte es, como digo, que se nombre un juez o se hagan ternas también mixtas, donde no excluyo a los miembros del Poder Judicial, pero no puede ser solo que sean miembros del Poder Judicial, porque se ve ya como cotos de poder del propio sistema, y que haya unas ternas mixtas con este tipo de perfiles que yo anuncio. Pablo, tú pareces no estar de acuerdo con que uno de los propuestos, Gelasio Pérez, venía con la etiqueta del presidente actual y el otro, Manuel Baraybar, venía con la etiqueta de Enrique Peña Nieto. No, los dos son responsabilidad del presidente Felipe Calderón, que es el que envía la terna al Senado. De no ser así, se hubieran esperado y la envía esa terna, se podía perfectamente enviar los primeros días de diciembre con el presidente. Lo que me llama la atención con el nuevo presidente, lo que me llama la atención en uno de estos casos, el aspirante Baraybar, Manuel Baraybar, sí. El motivo del veto que le hace el PAN viene por el caso Raúl Salinas. Sí. ¿Por qué? Porque exoneró a Raúl Salinas del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Es decir, el PAN nos quiere recordar que ellos fueron en buena medida, junto con el PRI, de los responsables de fabricar culpables, de enterrar un cadáver en la finca del acusado, de pagar $500,000 a un testigo para que cambiara en la 10ª ocasión su testimonio. Es decir, esa barbaridad judicial que es bochornosa para la historia de la justicia del país, el PAN nos viene a decir que ellos participaron en eso desde la Procuraduría General de la República. Me parece bochornoso lo que ha hecho, en este caso, esa fracción del PAN en la Cámara de Senadores. Ángel, hay una parte, pues quizá perversa de este proceso en el que, digamos, vienen en las ternas dos personas etiquetadas y otros dos de relleno, porque creo que así es en los hechos, ¿no? Como dirían los pescadores, es la fauna de acompañamiento. Eso creo que tiene un origen que habría que considerarlo para una reforma constitucional posterior. Se han de acordar que cuando se discutió esto de la reforma política y la reforma del Estado, uno de los elementos era darle al Senado de la República cierta voz en determinados nombramientos. De ahí esta cuestión de la terna, que al final de cuentas en un país presidencialista como el nuestro es simplemente un engañife, es una baratija. Yo no sé si hay un conocimiento claro de los 4 que no son,
que saben, si ellos realmente saben que no son los elegidos. Sin embargo, los obligan a que hagan todo un roadshow y además se hace un espectáculo casi circense. Resulta que ahora los 6 tienen que mostrarse como lo hizo Poiré, a un entrenamiento de medios y mover bien, y cámara 1 como Gordolfo Gelatino acá, pero eso no es la función de un ministro de la Suprema Corte. Eso es falso, eso es un espectáculo que además los degrada a ellos mismos, porque empieza la negociación política o el rompimiento de la negociación política y todo el mundo sabe cuáles eran los 2 seleccionados. Y tienen los otros 4 que pasar el trago amargo de pararse en la tribuna y echarse un rollo aburridísimo, plagado de tecnicismos jurídicos que no solo muchos de los que estaban ahí no entendían, sino que no le prestaban atención. ¿Por qué? Porque se había roto el acuerdo político tomado. ¿Qué es a lo que lleva uno a concluir? Dice, oye, pues estábamos mejor antes cuando estábamos peor. Es decir, que fuere facultad del presidente de la República decir a 2, ahí van. Y de esa manera no había los problemas que estamos viendo ahorita, porque ¿cuál es la perspectiva que tiene, por ejemplo, la señora Zambrana, que ya van 2 veces en que es totalmente exhibida con 0 votos o con 4 votos o con 3 votos? ¿Qué la van a seguir metiendo hasta que por cansancio la hagan ministra de la Suprema Corte? Eso me parece una falta de respeto, no solo al Poder Judicial, sino a la persona misma. ¿Qué va a pasar con los otros 3, por ejemplo? Y termino rápidamente con lo que señala José Luis, que es de fundamental importancia. Tenemos una Constitución hecha para un México que ya no está entre nosotros. De ahí que el papel de la Suprema Corte sea cada vez más para legislar, incluso, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cuándo vamos a aceptar la realidad y actualizar o poner al día nuestra Carta Magna? Y en ese sentido es importante lo que él señaló de esa sangre nueva, de esa visión multidisciplinaria de los nuevos ministros. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que así como la construcción de acuerdos que se reflejan en alianzas es una cuestión positiva y que moderniza la vida política del país, lo que me preocupa mucho en el tema de los magistrados es justamente, ministros, es la especulación que se genera sobre ellos tratándose de cargos tan relevantes para la vida política e institucional de este país. Esa especulación, como las que decía Pablo hace un momento en relación con uno de los candidatos por su vinculación con el caso de Raúl Salinas, etcétera, me parece que es grave, porque justamente eso no abona en la credibilidad y en la legitimidad de estos nombramientos. Hay que decirlo con toda claridad, el proceso que se llevó a cabo para la designación, para la selección en este caso, fue mucho más rigorista de lo que lo había sido nunca. La Comisión de Justicia pidió a la Suprema Corte la información sobre las trayectorias, sobre las sentencias, sobre los criterios de los jueces que estaban en ambas ternas. Se analizaron incluso sentencias de ellos para conocer los criterios con los que han tomado decisiones, que me parece un elemento fundamental para dar confianza en la justicia. No solamente que se pueda o no equivocar un juez, sino cuáles son los criterios, en función de qué principios. Y eso se refleja en las sentencias que han tomado. Parece que el proceso fue positivo. Donde veo el rasgo negativo y donde veo justo la parte antigua y el que, como decía Ángel, a veces hasta pudieran pensarse que es mejor lo que había antes que lo que hay hoy, es en que los partidos en el Senado no salgan y expliquen y motiven la razón de por qué desechan las 2 ternas y las regresan. Yo creo que sería muy ilustrativo y además pararían especulaciones como las que hemos escuchado en esta mesa, pues saber cuáles son las razones después de que, por consenso, estimaron que todos eran elegibles, de acuerdo con su trayectoria y el procedimiento a seguir, todos eran elegibles. ¿Por qué de repente se cae el acuerdo?
¿Por qué de repente se regresan? Y hay 54 votos nulos en la segunda votación. Tal cual. Ángel Verdugo, Rápidamente, nomás para quiero, hechos. para hechos. Creo que lo que señala Pepe tiene una importancia que refuerza esta exhibición grotesca de lo que hizo el PAN. En ese análisis riguroso, donde pidieron elementos de las sentencias, de las decisiones, y que además en la comisión verbalmente ellos expusieron las razones de sus sentencias, jugaron un papel relevante dos casos, el de Raúl Salinas y el del Chapo Guzmán. Y el que sentenció dio los argumentos jurídicos de su decisión y nadie los objetó ahí, porque son inobjetables desde el punto de vista de la técnica jurídica. Entonces, ¿y qué sucede? Efectivamente el dictamen dice, los 6 son elegibles. Si había algún problema, ahí era el momento para decirlo en esa comisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que posteriormente los señores, aquí sí, como dicen, se rajaron. Pero donde deberían haber expresado sus razones para no admitirlo, para no darle la elegibilidad, era frente a la comisión y no lo hicieron. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad legislativa de los senadores del PAN. Martín, ¿tú cómo interpretas esta ruptura? Yo veo un gran manoseo político en algo que tiene que ser muy transparente porque es un asunto muy delicado, sobre todo tratándose de un poder o uno de los 3 poderes del país, el poder judicial. De tal forma, yo traigo una información de que a mediados de la semana que acabamos de concluir, hubo una cena donde estuvo Emilio Gamboa y estuvo Ernesto Cordero, y Ernesto le dice a Gamboa, discúlpame, ahora no podemos ir contigo porque dentro de un mes vamos a hacer oposición. Y ahí se le cierra la puerta a Manuel Baraybar. Y por lo tanto el PRI le cierra la puerta a Gelasio Pérez. En un manejo eminentemente político que nada tiene que ver con lo que decía Ángel hace un rato de la técnica jurídica al analizar sus sentencias, casos que fueron muy sonados y de los cuales ellos tomaron parte, que no sirvieron para nada en un momento dado a la hora de calificar quién tiene méritos para llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Por lo tanto, yo creo que ese manoseo político es muy riesgoso para la independencia de un poder como es el Poder Judicial, que en los últimos meses yo he visto que ha habido un embate incluso con acusaciones donde trabajadores o acusaron a un trabajador de la Suprema Corte de estar al servicio de uno de los cárteles del narcotráfico y se dio ahí todo un barullo que afortunadamente no pasó a mayores, pero que lamentablemente nos deja ver el manoseo político que está teniendo un poder tan prestigiado y que hoy tiene que ser uno de los pilares de nuestra vida institucional, que es el Poder Judicial. Pablo y después Humberto. Yo brevemente, lo que me preocuparía, coincido con lo que dice Martín, pero me preocuparía que además de estos dimes y diretes y jaloneos de tú no me aceptas al mío, entonces yo no te acepto al tuyo, que haya cuestiones más de fondo, que esto no es un partido de damas, esto es ajedrez. Quien diseña una estrategia para que llegue alguien a la Suprema Corte de Justicia, toma en cuenta todo esto que estamos platicando aquí. Lo que me preocuparía es que haya ya un diseño para que llegara algún ministro de la Corte a una sala a decidir un asunto fundamental que se pueda venir en los siguientes meses. Es mi comentario. Humberto. Por ejemplo... No, pasó. Coincido con José Luis, me parece que la Corte necesita enriquecerse con gente salida de la academia, de las consultorías, en fin, de otras áreas, y no necesariamente de la judicatura, porque por razones obvias en la judicatura, desde la Suprema Corte hasta el último juez de pueblo, pues hay amistades, relaciones maestro-alumno, favoritismos, peticiones de ayuda para algún caso. Esto es natural, son seres humanos, no son ángeles los señores de la judicatura. Y creo que el punto de vista ajeno a ese ámbito institucional puede ser muy útil y para equilibrar las cosas, porque de repente hay fallos que creo que a todos nos causan por lo menos sorpresa. Y además, otro punto que me parece que debería atenderse, que se ha atendido en otras épocas, es equilibrar la Corte, equilibrarla también en el punto de vista político.
el señor Azuela, por ejemplo, decía que no hay más que un punto de vista que es el de la ley. Bueno, pero la ley tiene interpretaciones. Tiene interpretaciones que tienden a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo. Y yo creo que no está mal también buscar equilibrio dentro del Pleno de la Corte en esos puntos para que las cosas en México no se desestabilicen por un mal fallo de los señores ministros. José Luis. Sí, yo quisiera recalcar la relevancia que tienen estos nombramientos, es decir, y lo digo porque muy pocos medios, por ejemplo, le han dado esa importancia. Excelsior sacó todo un reportaje en torno a cuáles eran los perfiles y más, pero sí hay que decir que hay muy poco debate público en algo tan importante. Poca cultura jurídica. ¿No? En Estados Unidos, estos nombramientos, después del presidente de la República, son los más importantes. Se acordarán cuando entró Barack Obama, la discusión que hubo en torno a Sonia Sotomayor. ¿Por qué? Pues porque inclusive lo que se buscaba en ese nombramiento entonces es que en ese momento ya hubiera alguien en la Corte que representara también a los latinos. ¿Por qué? Pues porque era la fuerza que seguía en aumento y que tenían cada vez más problemas en torno a derechos fundamentales, a la pena de muerte, a muchos otros temas, y que tenía que tener un perfil de un juez que fuera sensible a esos problemas. Y yo creo que en México la verdad es que somos muy poco activos en torno a demostrar esa importancia que tienen estos nombramientos frente a temas que ya lo estamos viendo en los últimos años, como es el de las guarderías ABC, que polarizó a la población, claro. El asunto de Florán Cassés, que también dividió y sigue en boga, y el asunto de los abusos del fuero militar, en los cuales la Corte, como bien dijo Ángel, tiene que volverse prácticamente alguien legislador y sobre todo la última palabra. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta, y creo que a lo mejor con estas nuevas ternas que se presenten, a lo mejor es la oportunidad de que se dé ese debate, y si los legisladores no lo dan, pues que lo dé la sociedad. Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas, y el martes pasado Barack Obama fue reelegido para un nuevo periodo de 4 años como presidente de Estados Unidos. Su triunfo se debe en buena medida al apoyo de los hispanos, y yo le pregunto a la mesa, ¿será un impulso para que voltee hacia América Latina y en especial para México, que no ha estado precisamente en las prioridades de política exterior del presidente Obama? ¿Tú cómo lo ves, Humberto Mosaque? Bueno, yo soy pesimista, creo que no va a prestarle mucha atención a Latinoamérica, pero sí tiene la oportunidad, en el segundo periodo siempre sucede, de que avance, por ejemplo, en la regularización de los millones y millones de mexicanos y de latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos sin derechos, ocultos, perseguidos por la policía. Creo que esta es una buena oportunidad para que se dé un paso en favor del humanismo más elemental, que es el respeto a la persona. En lo que se refiere a las relaciones con los países latinoamericanos, creo que no hay lugar para ser tan optimistas. Ahora mismo hay una presencia estadounidense en Colombia que no es la más deseable. En Argentina hay quien dice que hay mano negra de Washington en todo lo que está ocurriendo. En fin, creo pues que en lo que se refiere a las relaciones exteriores no se van a modificar las cosas, salvo en lo que se refiere a la llamada guerra contra el narcotráfico, porque ahí están pasando cosas. No puede Estados Unidos o 2 estados de la Unión Americana legalizar la marihuana para fines recreativos, esto es para fumarla por el gusto de fumarla, ya sin el pretexto médico, y que aquí sigamos matándonos para proteger la salud de los consumidores estadounidenses. Eso tiene que cambiar drásticamente, pero creo que no va a ser un arreglo entre gobiernos, sino sencillamente la consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos. Pablo, sabemos que no, como dice Humberto, no todo depende de la buena relación de los dos presidentes, está el Congreso de Estados Unidos de por medio, pero bueno, finalmente se ha anunciado ya una reunión entre Enrique Peña Nieto y Barack Obama antes de la toma de posesión de Peña Nieto. ¿Qué esperas de esta reunión?
Mira, es una reunión prácticamente ritual. Siempre los presidentes electos, ya sea de México o de Estados Unidos, se reúnen antes de tomar posesión. Yo espero que se inaugure un nuevo ciclo de relaciones México-Estados Unidos. Me parece que deben separarse, primero, las agendas personales. Deben separarse también los acuerdos en materia económica de lo que es la relación cotidiana del día a día con Estados Unidos. No puede ser que nos estén matando mexicanos en México, la patrulla fronteriza. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es una línea imaginaria que se rompe al momento en que se sienten ellos en peligro. No, creo que México debe recuperar mucha cara ante Estados Unidos para que nos respeten, que no nos metan armas sin permiso. No fueron simbólicas, fueron miles de cuernos de chivo. Que no nos metan dinero sucio al sistema bancario para probar que aquí se puede lavar dinero. Que no nos compren, como ocurrió en un gobierno priista, por cierto, que no nos compren a funcionarios bancarios con viajes a Las Vegas para que laven dinero, para probar que hay funcionarios que se pueden corromper. Es decir, creo que hay que reencauzar la relación del día a día con Estados Unidos, y es lo que yo espero del empuje del presidente Peña Nieto y del presidente Barack Obama en su segunda periodo. Ángel Verdugo, ¿qué esperas de esta presidencia, segunda presidencia de Obama? Primero, antes de responder específicamente a esto que señalas, a mí me sorprende esa afirmación, el papel decisivo de los hispanos. Yo no comparto ese punto de vista por las razones siguientes. En Estados Unidos, para que una persona vote, tiene que ser ciudadano. Y eso es diferente a la residencia. Cuando Humberto plantea que se legalice la situación de millones, sí, en todo caso les darán la residencia y a partir de ahí empieza un proceso para obtener la ciudadanía. El sector de personas que llegaron a residir en los Estados Unidos que menor proporción tiene o que busca la ciudadanía somos los mexicanos. Es decir, contrario a otras nacionalidades que buscan la ciudadanía de manera acelerada o en el menor tiempo posible. Tercero, cuando alguien en Estados Unidos obtiene la ciudadanía, está legitimándose una forma diferente de ver las cosas. Esas personas, al margen de su relación, de sus raíces en sus países, ya están con la convicción de que deben integrarse a esa sociedad. ¿Pero dónde vas? Espérate, no te estoy siguiendo, bueno, espérenme, pues entonces espérense, síganle ustedes y ya terminaré. Entonces sigan ustedes y espérense, ¿no? Entonces, estas personas podrán tener sangre hispana. En vez de Ricardo será Enrique, en vez de Guillermo será Bill Pérez o algo. Pero al final de cuentas, el señor es un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, decir que la presencia, que el peso de los hispanos, me parece que al final de cuentas es un grupo humano más de los que participaron ahora, en las elecciones. Hay una reducción del votante blanco, ahí ya está. Bueno, pero eso, un aumento del votante a ver, hispano, vamos ¿no? al punto al que voy. Claro. La demografía en Estados Unidos es muy clara. Es el único país industrializado que está por encima de la tasa de reposición, que es 2.1 hijos vivos, nacidos vivos por mujer. Pero el 40% de eso se debe al nacimiento de hijos de migrantes. De tal manera que si esta tendencia sigue en los próximos 15, 20 años, los blancos van a ser minoría. Pero ideológicamente todos van a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Me refiero a que hay menos votos blancos. Así es. Comparado con la elección anterior, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque la demografía ha impulsado y ha habido una petición de ser ciudadanos por grupos ya los nuevos, ya los más jóvenes, pero los más viejos siguen siendo residentes y no lo necesitan. Quiero entender, perdón, lo digo de la mejor buena fe. ¿Cuál es el quid para relativizar el voto hispano? No lo entendí. El quid es el siguiente: el peso que se le asigna en México al voto hispano, yo no lo comparto. Yo creo que sigue siendo todavía, al menos en esta elección, no sé cuál vayan a ser los números de aquí a la de 4 años, pero yo creo que el voto blanco ha sido todavía el definitivo o el determinante en esta elección.
En el caso de las personas de color, creo que hay una simpatía natural ¿De qué color, por razones perdón? obvias. Evidentemente ya sabes a qué me dice refiero, ¿no? Lelutier, Entonces, negro. Color así serio. es, color serio, pues, o sea, pero no quiero utilizar esa expresión. Entonces, ¿cuál es el kit respondiendo tu pregunta, Pablo? Yo creo que plantear, o tomo un poco lo que plantea Huntington en el libro ese de quiénes somos, who are we, quiénes somos. Cuando él reseña ahí el juego de la Selección Nacional de México en Los Ángeles contra la Selección de Estados Unidos y encuentra que el 70-80% del estadio, de gente que vive allá, trabaja allá, obtiene beneficios allá, está lanzándole casi botellazos a la Selección de Estados Unidos. Entonces él se pregunta, bueno, ¿quiénes somos? Y habla de un proceso de asimilación. En ese sentido, creo yo que esos hispanos poco a poco se están asimilando más rápidamente a la sociedad norteamericana con su conjunto de valores cívicos, patrióticos. Pero votaron casi en bloque por demócrata. Así es. Votaron casi en bloque. Pero miren, yo no me quiero extender mucho en esto, pero los mexicanos o los hispanos, si bien participan en el nivel local de la política, concejales, en algunos casos de alcaldes muy connotados, Villarraigosa en Los Ángeles, pero de ahí para adelante su participación es menor. Particularmente en el Senado de la República, la participación de los hispanos es minoritaria. Ahí domina los WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant. En la Cámara de Representantes, por su número mismo, 435 contra 100, han empezado los hispanos, pero hay una mayoría de hispanos que provienen o que son de origen cubano o puertorriqueño, pero no latinoamericanos, es decir, mexicanos, sudamericanos. De alguna manera, la actividad política para los mexicanos o para los hispanos no es algo que persigan, precisamente por la relación que se tiene con el país de origen. Es que ellos ya, o sea, lo que yo quiero entender, Ángel, que dices es la comunidad hispana y particularmente los mexicanos que ya votan en Estados Unidos lo hacen con una visión estadounidense, Totalmente, así no es. mexicana. Así es. Entonces yo de ahí partiría para decir, a ver, estamos acostumbrados en México a ver la relación México-Estados Unidos desde el punto de vista a ver qué hace Estados Unidos Por con nosotros nada. y no qué hacemos nosotros desde aquí hacia la Unión Americana con nuestra propia agenda o nuestros propios temas. Claro que tiene que haber una agenda común, eso me queda claro, el tema migratorio, el tema económico, la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional y en general en toda la América Latina. Pero yo me preguntaría, ¿tendrá algo que ver o de qué forma va a pesar, por ejemplo, lo que acabamos de ver con la Procuraduría General de la República, que consigna a los 14 policías federales involucrados en el caso de Tres Marías por homicidio? O sea, sí querían matar a los funcionarios o espías o lo que fuera de Estados Unidos en este vehículo diplomático. Sí. O sea, entiendo cuando Pablo dice, necesitamos ver el día a día. Los grandes temas de la agenda bilateral ahí siguen, pero yo no creo que Barack Obama vaya a tomar decisiones que sean fundamentales para resolver problemas que tenemos que resolver desde primero no puede solo, ¿no? Tiene un congreso. Así José Luis Flores. Totalmente. Sí, dos aspectos. No coincido con Ángel respecto a esta no importancia que tiene el voto latino. Y yo diría el voto de las minorías. Creo que lo que hace que Barack Obama gane esta elección es la combinación de votos de distintas minorías, es decir, mujeres, latinas, afro... Es una coalición. Es una combinación. Sí. Y ese éxito además está basado en una estrategia que la campaña de Obama siguió, que es la de la minería de datos, es decir, llegarle a cada elector de acuerdo a lo que quiere escuchar, y fue lo que hizo la poca diferencia. Por otro lado, yo lo que creo es que no hay que perder de vista que a los americanos siempre su prioridad van a ser ellos y su segunda prioridad van a ser ellos. Es decir, y creo que eso hay que tenerlo muy claro para entender que no hay tanta diferencia en realidad y se ha visto estadísticamente en qué nos ha beneficiado si demócratas o republicanos. Y lo que creo que sí puede hacer la diferencia es... lo que a los americanos hoy les interesa de México y del resto del mundo. En estos días que tuve la oportunidad de estar en Washington, me encontré al ex embajador Carlos Pascal. Me lo presentan, estábamos platicando y me comenta que él lo acaban de nombrar subsecretario del Departamento de Estado
para una subsecretaría que tiene que ver con la energía. Pregunto, ¿por qué con la energía? Me contesta, porque es una de las principales preocupaciones de Estados Unidos a nivel global. Entonces, yo creo que por ahí está nuestro éxito, nuestra puerta de entrada, para también dejar ir bajando esta relación viciada que se ha generado con el tema del crimen organizado, donde creo que lo que tendrá que hacer el nuevo gobierno mexicano, pues, replantear el tema del intercambio de información, es decir, qué tanto doy respecto a qué tanto recibo. Pepe, buen día. Yo coincido en que más allá de lo que esté pasando del otro lado de la frontera, se abre una oportunidad con la entrada de un nuevo gobierno en México para impulsar nuestros intereses, para impulsar nuestra agenda y para tratar de ir, sacando el tema de seguridad como el único o el que copa toda la relación bilateral. Creo que tenemos que empujar, y eso dependerá mucho de lo que hagamos aquí, los mexicanos, el gobierno mexicano, impulsar, digamos que una agenda de socios estratégicos, que es lo que somos. Si Estados Unidos en los próximos meses no resuelve su déficit y se va al llamado precipicio fiscal, es difícil que México no vaya a acompañarlo, es difícil que México se vaya a quedar o abstraer de este proceso. Si en Estados Unidos, Colorado y Washington legalizan el consumo de marihuana, es difícil que el próximo gobierno mexicano no tenga o se vea obligado, adicionalmente a lo que ha sucedido en el fracaso de la lucha contra las drogas, a revisar la política antidrogas, porque va a ser difícil que se mantenga una estrategia de combate y prohibición en el DF, en el país, cuando para evitar que llegue a un lugar donde es legal. Entonces creo que esa necesidad de revisarlo tendrá que ver en mucho con la posibilidad que tenga el nuevo gobierno y la capacidad de cambiar la imagen y mover la agenda y los temas con el gobierno norteamericano. Muy bien, llegamos así al final de otra emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestro panel, gracias a ustedes en casa. Los espero el próximo domingo a las 21 horas aquí por Cadena 3. Hasta entonces. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3_MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.